En los años anteriores, en los 12 años, el país daba la impresión de que andaba como un corcho en el océano, o sea, sin rumbo, sin brújula, ¿no? Nunca hubo ninguna discusión de qué programas o qué políticas se aplicaban, ¿no? Simplemente decían, yo gané y entonces voy a aplicar la política que yo considero, ¿no? Entonces, siempre es importante establecer una política que llamaremos de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Que el país debería tener un plan y un proyecto de desarrollo, independientemente de que hoy ganan los verdes, los azules, los amarillos o los rojos. O sea, el país debería tener una propuesta. Hay una experiencia interesante en un país que se llama Malasia, allá en el sudeste asiático, donde tuvimos oportunidad en el 95 de que nos dijeran todas las acciones que estaban haciendo y llegaban al año 2020 y dicen, en el año 2020 ya somos un país desarrollado, ¿no? Y eso que es un país de sultanes, ¿no? O sea, con muchas prácticas antidemocráticas, y aquí no hay una política de Estado. ¿Quiere decir que el pacto lo constituye? No, pero cuando menos hay el intento de buscar establecer algunas políticas en las que se tomen en cuenta, digamos, las opiniones diversas. ¿Qué características tiene esto? Yo creo que debiera tomar más la opinión de la gente, ¿no? Porque si no se va a volver un acuerdo popular y solamente entre las cúpulas de los partidos se va a quedar y entonces no va a avanzar. Creo que es importante que se dé un proceso de consenso muy grande entre la gente para que no pase como muchas de las políticas, y es parte de la historia de este país, que finalmente se decide desde arriba y la gente abajo tiene que asumirlas y hacerlas solamente, ¿no? Yo creo y yo recomiendo que es fundamental escuchar a la gente para que no sea un pacto solamente entre las cúpulas de poder, porque si no tampoco nos va a servir mucho y no va a avanzar. ¿Qué características tiene este pacto? Primero, si lo revisas, hay 55 propuestas de carácter social, pues a todo el mundo le parece interesante, y a todo el mundo le gusta que esas propuestas de carácter social se realicen. Sin embargo, hay tres que son básicas y fundamentales. La primera es la energética. ¿Por qué? Porque creo que es el punto de partida básico en el que hay que ponerse de acuerdo. Si no hay acuerdo en ese punto, se va a trabar todos los otros 94, ¿no? Y la segunda en importancia es la reforma fiscal, porque esos 55 compromisos sociales están sujetos a que haya dinero. Y el país tiene una de las tasas de recaudación en proporción al PIB más baja, la más baja de la OCDE, organismo al que México pertenece, porque bueno, pues el promedio de países recauda aproximadamente el 34% del Producto Interno Bruto y nosotros andamos en el 11%. Es decir, las recomendaciones dicen, cuando menos hay que duplicar eso, hay que subir al 22% del PIB, y eso significa hacer una reforma tributaria o hacendaria de gran calado, de grandes proporciones, cuyo primer punto es que paguen impuestos todos. No puede ser México un país donde el 66% de los impuestos lo pagan los trabajadores. O sea, hay grandes empresas en este país que no pagan impuestos, y si no se aborda el tema de la reforma tributaria con la condición de que esos grandes empresarios que se han enriquecido en este país tienen la obligación de colaborar con el mismo y tendrán que hacer un esfuerzo muy grande para poder efectivamente hacer esa contribución, y solamente así podríamos elevar del 11 al 22% la contribución. Porque si están pensando
que se va a elevar la contribución a través de que aumentas el IVA, pues ya todas las reformas fiscales y todas las medidas económicas de los últimos 30 años siempre han recaído sobre las espaldas de los trabajadores. No puede ser, o sea, y sobre de los trabajadores y de los consumidores, o sea, sectores de clase media que se han empobrecido enormemente, y no puedes volver ni siquiera a pensar en hacer una reforma fiscal o hacendaria donde de nueva cuenta recaiga sobre las espaldas de los trabajadores. Tiene que ser una reforma fiscal que sí le cobre a los que ganan millones y millones de pesos. México vive un proceso de concentración de la riqueza enorme. No puede seguir este modelo económico, seguirse aplicando en las mismas condiciones. Es uno de los temas, digamos, a debate fundamental. Tenemos desde 1982 sin política industrial, vamos para atrás en muchas ramas de la economía, y sí se requiere, digamos, una reactivación económica de acuerdo entre todos los partidos, pero con directrices muy precisas y muy claras. Muy bien. Juan Manuel, tú haces algunas anotaciones, te quedó por ahí en el tintero varios de los señalamientos que hacían los compañeros en esta mesa. Te escuchamos. Sí, desde luego, yo quiero que quede una muestra muy fehaciente de que todos quienes hemos intervenido en esta mesa hemos coincidido precisamente en la voluntad de que haya cambios estructurales en el país para el progreso. Y desde luego que esto es, repito, es producto de una emergencia, es producto de una asunción de una conciencia colectiva que recoge perfectamente bien el Pacto por México, quienes lo suscriben y también quienes no lo han suscrito, reconocen esa asunción de esa conciencia colectiva, y que desde luego la identifica y la plasma en su origen el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto. Comentar que en efecto el tema de los hidrocarburos es un tema que está siempre en el tintero, es un tema siempre de actualidad, y que desde luego la cuestión es que Pemex y los hidrocarburos es uno de los temas de sustento del propio Pacto por México. Y comentar también que hay algunos otros temas que son muy bondadosos, como el caso de la Sociedad de Derechos y de Libertades, y desde luego para la reducción de los altos niveles de desigualdad que hay entre las personas y las regiones del país. Es un tema que pertenece en su ámbito de competencia a la presidencia en acciones administrativas, y desde luego a los partidos para reformar las leyes, y desde luego también las acciones políticas que tome cada uno de los partidos políticos, no solamente los que pactan, sino desde luego los que están llamados a incluirse. Y pues están el tema de la seguridad social universal, está el caso del seguro de desempleo, el seguro de vida para jefas de familia, que también en casos excepcionales funciona para los padres que estén en una condición similar. Desde luego la pensión de adultos mayores de 65, las prohibiciones que se van a dar ya de manera más rigurosa para los alimentos chatarra en las escuelas, que ha quedado un poco a la deriva. Pues es que se oye muy bien, ¿no? Ya lo mencionamos hace unos momentos, en el papel se oye muy bien, nadie diría que no a este acuerdo por la transparencia, a este asunto de la rendición de cuentas, al combate a la corrupción, entre otros temas que se manejan. Y aquí lo que volvemos a lo mismo, el cómo se logra, pero también un asunto interesante que me parece a mí que tenemos que poner en la mesa, el asunto de si se va a cumplir o no. El pacto en estos momentos, estamos en otro escenario, se habla del caso Monex, se habla del rebase de los topes de campaña, el asunto del IFAI, el caso Florence Cassé, en fin, hay muchas cosas que están tambaleando el pacto. ¿Ustedes creen que avance o no, Joel? Bueno, por supuesto que insistimos en una de las grandes anclas que se requiere para que el pacto camine. Ya lo mencionaba hace un momento, se requiere el consenso, pero el consenso por sí mismo no es suficiente. No nos garantiza nada. No garantiza, porque de entrada pues falta ver a mediano plazo qué ocurre
y muy probablemente todas aquellas reformas que se requieren para echar a caminar este modelo de país, pues pasan por los congresos, pasa por el Senado, pasa por el Congreso de la Unión, y ahí no todo está resuelto. El gran problema es que eso pues nos va a llevar a un proceso de mediano plazo, de poco activismo, con los tiempos muy recortados. Si los procesos legislativos no avanzan, se va a atorar el pacto, no va a caminar. Y muy probablemente los temas riesgosos como la reforma energética, la reforma fiscal, pues esperan el salvoconducto del Congreso. Y si las cosas no caminan para 2015, es probable que estas reformas pues las echen más adelante, después del 2015, donde ya existe una integración de mayoría plena que permita arribar a la ejecución de las reformas que hoy el país requiere. Pero, repito, el consenso por sí mismo está sujeto a ser traicionado, porque estamos en un año electoral, 14 entidades van a tener proceso electoral y mucha agua se va a derramar, buena y mala. Y ello evidentemente que pues altera mucho el caminar político y las negociaciones. Pues aquí hay Horacio, te veo con ganas de platicar. En la negociación y me entienden de qué estamos hablando. Bien, a mí hay situaciones que me causan serias y muy severas dudas. Primero, veamos un caso muy cercano, cuando no caminaba la elección de los consejeros del IFE, porque estaban condicionando la Ley de Seguridad Nacional, que por cierto nunca salió, y otros tantos factores que mantuvieron una parálisis en lo político y en la gobernabilidad de este país. Se habla de que es un instrumento innovador, se habla de muchas cosas que son dignas de estudio. En la historia política de México, y hablo de la postrevolución para acá, siempre se ha dividido las acciones de gobierno en político, económico y social. Y este ha sido el problema. Primero ponderamos lo político, luego lo económico y lamentablemente por último lo social. Joaquín nos ha dado un ejemplo muy claro que primero tenemos que ponderar lo económico para poder realizar lo social y de ahí poder tener acciones políticas que nos lleven a cristalizar actos democráticos como la vía a un mejor estadio, no como el fin, la democracia. Aquí la ocupación es que para mí este pacto no es más que un número muy importante de buenas intenciones, donde no hemos cristalizado el aterrizaje, pero sí vemos un reflejo muy importante que no debemos de desperdiciar los partidos políticos. La sociedad, aunque, insisto, se ha reunido la Santísima Trinidad, los partidos tradicionales, a decir somos la mayoría y no nos interesan las minorías, pero ya esta unión ha permitido que la sociedad tenga esperanzas. No podemos transgredir esta esperanza porque si de suyo la sociedad ha evolucionado más allá de las instituciones y hemos perdido la credibilidad, todas las instituciones, porque la sociedad nos ha rebasado con mucho, sí. No esperemos que llevado de la mano a la evolución nos lleven al rechazo y a la desaparición. Necesitamos pagar correctamente esta confianza, insisto, no signando un documento, sino llevando correctamente lo económico, y yo restringiría un solo punto, lo económico, una recaudación eficiente, porque no se está eficientando. Yo quisiera que cualquiera de las personas que nos está viendo vaya a intentar a regularizar sus impuestos a la Secretaría de Hacienda a ver si puede, o si puede llenar un formato de los que ahí te dan sin tener una asesoría que también cuesta, y que cuesta muy caro porque termina siendo con coyotes. Si la Secretaría de Hacienda no hace eficiente su cobro de impuestos, vamos a seguir teniendo una gran evasión del causante menor que lamentablemente es el que sostiene este país, porque los otros tienen un gran aparato que tienen planeado cómo violar la ley antes de que ésta se promulgue. Esto nos va a poder generar un mayor desarrollo social, porque en el hambre no puede florecer la democracia. Víctor. Varios puntos. El primero, bueno, concuerdo con el compañero del PRD cuando habla de que esto no se vuelve un tema popular. Y hace rato, como decía, el tema de la exclusión de algunos de nosotros, de algunos partidos políticos, a este pacto. Concuerdo con él cuando dice que es importante que también hay muchos actores sociales que deben estar involucrados en este tema, porque las decisiones no se puede pensar que este grupo popular es todólogo y que todo lo sabe, porque se necesita de muchos actores sociales, de muchas aristas para poder lograr los consensos. Hay temas
interesantes. Por ejemplo, ahorita que también tocaban el tema de mis dos compañeros, el tema de recaudación. Yo creo que es un tema que hemos visto ahorita, sobre todo aquí en lo local, aquí en el Estado de México. El tema que vemos que los municipios, el tema de recaudación es muy complicado, un tema que no se ha dado al 100% en eficiencia. Y seguimos viendo que se siguen defendiendo con el tema del 115 constitucional, la autonomía del municipio. Creo que es un tema que también habría que abordar y que habría que reformar. El tema de salud, bien hace rato lo tocaba, la universalización de la salud, pero porque hoy muchos mexicanos, muchos derechohabientes, pues tienen muy cerca a lo mejor una clínica del ISSSTE, pero a lo mejor no son derechohabientes del ISSSTE, son derechohabientes del IMSS, y a lo mejor la del IMSS está a 5 horas. Eso es un buen tema que toca el Pacto por México. Aquí el tema regresamos al económico. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver, no? Esos son los temas principales. Y el último tema que quiero tocar, la reforma educativa, que son todos los temas que Nueva Alianza trae, ¿no? Es una reforma muy positiva. Por supuesto que nosotros estamos avalando la reforma y que estamos a favor de la reforma, pero hay un punto importante en el tema de la permanencia que no podemos estar a favor, ¿no? O sea, no podemos estar a favor de transgredir los derechos laborales de un trabajador a través de una evaluación y estar de por medio de su permanencia, ¿no? Entonces son de los temas que yo en estos 4 o 5 puntos he tocado ahorita, ¿no? Hablaban ustedes de las elecciones y bueno, es un año importante, es un año electoral, pero también escuchaba yo una declaración de que el Pacto por México no depende del enojo o del contentillo de los partidos políticos. Esto también me parece que se tiene que tomar en cuenta por parte de los partidos, porque muchas veces la gente dice, bueno, otra vez se tuvo que hacer un pacto y otra vez los mismos de siempre que no quieren que este país avance. Joaquín. Yo creo que sí, digamos, las cosas las tenemos que valorar en sus justos términos, ¿no? Me parece que es un principio y es una apertura de parte del gobierno y de los partidos empezar y tener la voluntad de sentarse para poder plantear algo que tendría que ser nuestro punto de llegada, que tuviéramos una política de Estado. Hay que construir y hay que crear conciencia en la gente que necesitamos construir una política de Estado en este país. Independientemente de quien gobierne, que ya las directrices estén claramente marcadas y cambiar muchas de las cosas que ahora han demostrado durante 30 años que se han aplicado desde 82, que han generado millones de pobres y una concentración de la riqueza en muy pocas manos. Hay que cambiarlo, no puede seguir este país. Muchos jóvenes no tienen la oportunidad ni de generar actividad económica ni de entrar a las universidades. Hay que hacer cambios. Yo creo que los cambios son urgentes y hay que hacer esa política de Estado. Pero hay que señalar muy claramente, si no hacemos una buena reforma hacendaria y duplicamos y hacemos que todo el mundo pague sus impuestos, principalmente los grandes, porque los trabajadores no pueden evadirlos. Ya cuando van a cobrar su cheque ya les retuvieron ahí los impuestos, ¿no? Y a veces ni se los entregan a Hacienda los patrones, pero a los trabajadores sí se los retuvieron. Entonces necesitamos hacer una política en la que todo el mundo pague, y que pague se llama progresiva porque tiene que pagar más quien más está ganando. Pero tampoco debemos confundir cosas. Por ejemplo, nos dicen, las reformas estructurales, ¿de qué reformas estamos hablando? El concepto de reforma estructural fue acuñado por la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, la CEPAL, que fue la que creó la política de sustitución de importaciones que en México tuvo éxito, que permitió que México creciera. Todo el llamado milagro mexicano en los años 60, 50 y 60. La CEPAL decía que donde había un obstáculo estructural, había que hacer una reforma estructural. Yo no creo que la reforma laboral haya sido una reforma estructural. Yo no sé si hay alguien en esa mesa que diga que el principal problema para que este país se desarrolle son los salarios. La verdad es que esa es una reforma neoliberal que la pasan como reforma estructural. O sea, donde hay un obstáculo estructural hay que quitarlo y hay que hacer reformas, ¿no? Creo que en áreas como la fiscal es evidente que si no hacemos una reforma fiscal, pues no va a poder este país caminar. Esta es una reforma estructural, ¿no? Pero
también debemos privilegiar. No podemos seguir gastando la renta petrolera en puros programas sociales y en pago de salarios. Si revisamos durante los 12 años del PAN, la cantidad de empleos de mandos medios, superiores, con salarios estratosféricos, y entonces la renta se está gastando en eso, no. Hay todos los países que están creciendo ahora, y hay que revisarlos, han hecho dos reformas fundamentales. Una reforma educativa, y dos, todo el dinero invertirlo en infraestructura. Este país con tanta ingreso petrolero debería estar cubierto totalmente de parques industriales tecnológicos y estar gastando en educar a toda la juventud para que no estuviera pasando lo que está pasando, que los jóvenes no tienen alternativa o se meten a hacer actividades incorrectas o andan haciendo. Pero quiero plantear lo de la reforma educativa que plantearon. Hay 4 temas que a mí me parece que le faltaron, porque si todo país que está creciendo ha hecho una reforma educativa básica, cuando menos yo les señalo 4 temas para que lo reflexionemos, ¿no? El primer tema es el de la cobertura educativa. No está en esa reforma. El segundo tema es la calidad educativa. Tampoco es un tema central. Tercero, está el problema de la coordinación. Aquí no hay coordinación entre preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. No hay coordinación. Tampoco está ese tema en la reforma educativa. Y el último, hay que cambiar el concepto de la educación. Esos 4 temas no están metidos en esa reforma. Yo creo, y hago un llamado para que esa reforma incluya esos temas, porque si no, no va a ser la reforma educativa que necesitamos para que este país efectivamente crezca. Y si no crecemos, pues le estamos haciendo al tío Lolo, pues, porque estamos haciendo reformas chatarra que las queremos pasar como estructurales cuando no son reales. Yo creo que el tema fundamental pues es el de la calidad y ese de la cobertura. ¿Cuánta gente en este país no tiene cobertura educativa? Y no está el tema, no está planteado en la reforma. Entonces, todavía, es decir, está bien que se empiezan a plantear, pero hay que plantearlas de manera muy clara y cruda. Es decir, aquí ese problema, si no hacemos una buena reforma fiscal, no vamos a tener posibilidad de sacar esas 55 reformas sociales que a todo el mundo nos gustaría que México tuviera. Muy bien. Seguro de desempleo y todas las que se mencionaban. Pero hay que hacer. Y eso significa que se haga a fondo una reforma hacendaria verdadera, que paguen los grandes millonarios que no pagan sus impuestos. Juan Manuel. Gracias. Yo creo que más allá de la definición de los conceptos que tiene el Pacto por México, creo que lo importante es la intención y el desdoblamiento que se haga de cada una de las intenciones, de las hipótesis que maneja el propio pacto. Y coincido contigo en el tema de la reforma energética. El mismo pacto reconoce la deficiencia de la situación financiera hacendaria del país, y precisamente por eso propone transformar la banca y el crédito, y precisamente a través del fortalecimiento de la banca de desarrollo, para que se amplíen créditos en infraestructura a pequeñas y medianas empresas. La innovación es algo muy importante, hay que aceptar los procedimientos innovadores y la creación de patentes, la banca comercial, instituciones de crédito, también para que presten más y más barato, que es una exigencia social muy importante a través de una reforma legal. Y con respecto a la reforma energética, desde luego que es una de las cuestiones más importantes del pacto, y que la prevé como un motor de desarrollo del país. Y desde luego que también se reconoce que hay deficiencias en el tema, pero también categóricamente dice que los hidrocarburos son propiedad de la nación, porque se han generado algunos comentarios sobre el respecto, y también propone el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y algo también innovador dentro de este pacto es que Pemex se convierte en promotor de cadenas de proveedores nacionales
y también para más producción de fertilizantes. Muy bien, Joel, adelante con tu participación. Bueno, aquí nos preocupa un tema que Joaquín destacó muy claramente y parte de la necesidad de que se hagan reformas de fondo, de veras, y que éstas tengan los recursos suficientes para que se pueda echar a caminar este modelo que hoy se pretende. Pero también corremos el riesgo de que seamos mal usados, mal utilizados las fuerzas políticas. Fundamentalmente en este caso me refiero a quienes firmaron el pacto, porque sería ingenioso e ingenuo pensar que el actual régimen va por esa vía. Por supuesto que compartimos con mucha claridad lo que ha planteado nuestro compañero Joaquín Vela, de que requerimos reformas a fondo, de que paguen los que más tienen, de que ya no se le cargue a cuestas en la espalda a las clases trabajadoras, a los que menos tienen, los impuestos. Sin embargo, no sé si eso está en las mentes de quienes hoy gobiernan. Quiero pensar que sí, porque se invitaron a un pacto político que no es nuevo, insisto, en 1988 es un parteaguas en este país, en donde una reforma de carácter electoral permite que las fuerzas políticas participen de manera más abierta. Y me parece que hasta ese momento las cosas iban bien. Sin embargo, ya el proceso de desarrollo del país, hasta como hoy lo tenemos, definitivamente ya es totalmente distorsionado y ajeno, inclusive al propio proceso neoliberal que Salinas de Gortari impuso en el país. Muy bien. Entonces, hoy me resultaría ingenuo pensar que en las actuales condiciones, el actual régimen, con los intereses empresariales y capitalistas que hay detrás de él, pudieran caminar en esa vertiente. Yo lo veo imposible. Sin embargo, con la reserva de la duda, porque también hay que ser cuidadosos, no podemos también echar a la borda todo un esfuerzo que se hizo ahí de ideas, de discusión, de debate. Sin embargo, pues esto depende de los resultados. Y a corto y a mediano plazo vemos que es inalcanzable este modelo. El tiempo nos dará la razón. Hoy solamente nos quedamos con la idea de que es un buen propósito, es un buen proyecto, pero que requiere los recursos, requiere de los consensos, requiere de que la ruta política que hoy el país tiene llegue y se cumplan los acuerdos que se comprometieron ahí entre partidos políticos para firmar el pacto. Muy bien, y hablando de tiempo, se nos está terminando el tiempo, pero nos quedamos con la participación todavía de Víctor y de Horacio. Adelante, Horacio. Bien, muy breve. Primero, el primer pacto que se refleja en México no es en 1988, es en 1986 para enfrentar una crisis además con muy buenos resultados, promovido por el presidente de la Madrid, y si no mal recuerdo, por ahí después le fusilaron el principio, que era el Pacto de Solidaridad. En segundo orden de ideas, yo comentaría que siempre que en México hay un pacto de las fuerzas políticas con la sociedad, funciona. Tengo prurito con los alcances de este pacto, pues son alcances muy grandes. Yo no me quedaría con el tema que nos habla mi amigo Joaquín, de que hay que hacer una reforma para que los que más tienen más paguen. Yo me quedaría en que los que no pagan, paguen. Y con eso este país daría un empujón hacia adelante muy importante. Porque lo que dice Joaquín es cierto. ¿Cuántos trabajadores tienen la retención del impuesto? Y este impuesto nunca llega a la Secretaría de Hacienda, mucho menos a los programas. Hacernos más a un lado del Estado paternalista, que es lo que ha permitido que los países que estaban abajo de nosotros ahora estén muy superior a nosotros. Y por último, algo muy importante, poder enmarcar los principios de este pacto a la realidad, que es lo que aquí se ha hablado mucho. El tema de la educación, nos hablan con mucha vehemencia Nueva Alianza y el Sindicato de Maestros de que no se puede sacrificar un derecho laboral. Y aquí hay un principio internacional del derecho adquirido, y esto no lo olvidemos, que ya operó en México en el caso de la PGR, cuando fueron destituidos todos los agentes de PGR, y ellos al principio del derecho adquirido, donde la propia instancia les dijo que eran aptos, después no los podía calificar de ineptos. Esto es exactamente lo mismo, hay un fondo de derecho que los protege y que garantiza sus derechos. Solo hay dos salvedades que no se dan, aunque pudiera creerse que se dan, porque solo un derecho se puede perder teniéndolo adquirido, habiendo sido otorgado no en uso de las facultades mentales, por eso digo que pudiera creerse que no, o poder sido en situaciones forzosas. En este caso no existe ninguna de las dos, insisto, aunque parezca, y están a salvo los derechos de todos los trabajadores de México, porque afortunadamente eso es uno de los principios fundamentales que le han dado sustento a este país. Víctor, cerramos contigo.
Pues definitivamente fue un debate interesante. Creo que el Pacto por México es un tema que a todos nos ocupa, pero más nos debe ocupar, más que el pacto, repito, como dije hace rato, nos debe ocupar nuestro trabajo, que todos los partidos, que toda la sociedad, que todos trabajemos por el país, que trabajemos por México, independientemente de firmas o no firmas, tenemos que hacer, tenemos que avanzar, tenemos que creer. Me quedo con la última frase, ¿no?, de los entrevistados, cuando decía muy vehementemente, ¿no?, el entrevistado, decía, es que no es lo mismo un municipio que otro, no es lo mismo un estado que otro, no es lo mismo el centro que el sur que el norte, y a veces se pueden tomar decisiones muy unilaterales y no pensando. Por ejemplo, el tema educativo, no es lo mismo un maestro rural que un maestro de una zona urbana, no es lo mismo un maestro del norte del país al sur del país o del centro del país, y a veces los sistemas no basta. El tema se ha centralizado en la evaluación de los maestros, no es el tema es mucho más de fondo. La infraestructura, pedagógico, el sistema de la pedagogía, de cómo se dan las clases. O sea, hay muchos temas que son de fondo que tenemos que tocar. Y hay muchas reformas, como bien lo comentaban mis compañeros, que no nada más es por arribita, no nada más es por encimita. Debemos de atacarlo de fondo, y al final lo que dijo el señor, lo que queremos son resultados. La gente lo que quiere son resultados. Y la gente está muy esperanzada, como bien lo dice Horacio. No debemos de fallar. Hoy la gente, hoy la sociedad no cree en la clase política. Hoy se le está dando esperanzas. Ojalá que sepamos cumplir. Muy bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta ocasión para platicar entre todos de un tema que es muy importante y que, bueno, la gente tiene que conocer sin duda. Muchas gracias a usted que hizo favor de acompañarnos en esta ocasión. Que la pasen todos muy bien, muy buenas noches. A continuación, Panorama.